Nosotros tenemos hoy a un invitado que es médico. Es médico, cirujano plástico, procedente de la Academia Brasileña, pero además aspirante a diputado por la circunscripción número 1 por el Partido de la Liberación Dominicana. Después de hablar muchas cosas y tener y decir cómo está satanizado el Congreso en la República Dominicana, en todos sus órdenes, cómo estamos frente a los problemas que hay y la cantidad de diputados precisamente que tenemos, casi 200 miembros de la Cámara de Diputados, y los males en términos de leyes y de la supervisión de las leyes siguen permanentemente como si nada. Tendríamos que remitirnos a los tiempos renacentistas y quizá apelar al gran autor Dante Alighieri para que nos dibuje la Divina Comedia en la República Dominicana. Sin embargo, usted se encuentra con toda una serie de gente a todos niveles que andan en busca de quemarse, porque la gente prefiere quemarse en algunas circunstancias. Y en este caso, el doctor Franklin de Jesús es parte de eso, que está aspirando a ir al infierno de la Cámara de Diputados. Indudablemente, él sabe que está ardiendo. Vamos a hablar con él a ver si tiene buenos extinguidores y qué va a él a llevar a aquel lugar para evitar quemarse o salvar a algunos de los que se están quemando. ¿Por qué quiere ser el doctor Franklin de Jesús diputado en este Congreso tan satanizado? Buenos días. Sí, buenos días, don Marcos. Gracias por la gratitud, gracias por la invitación. Me siento sumamente honrado de estar acá con usted y sobre todo con todo ese amado público que de seguro se da cita tanto para ver como para escuchar su programa. Es decir, realmente yo soy uno, como muchos dominicanos, que nos cuestionamos, que discutimos, que analizamos, proyectamos y queremos colocar algún tipo de propuesta en pos de que la sociedad cambie. Yo creo que hay que plantear un cambio de cultura como una alternativa hacia otros valores, hacia otra visión sobre lo que es calidad de vida, hacia otro concepto de lo que debe ser el Estado y lo que debe ser el manejo de los recursos del Estado. Hay que plantear en cuanto a la población, nuestra población no tiene una cultura de defensa de lo que es común, y si no defendemos lo que es común, entonces nos vamos quedando sin la infraestructura del transporte, sin la educación, sin la salud, sin un aparato de justicia importante, sin un desarrollo económico local de las comunidades, sin un desarrollo humano, sin un aparato productivo. Es decir, realmente yo soy uno como muchos que nos cuestionamos y realmente la sociedad ha cambiado. La sociedad exige hoy en día de que se haga política de una manera decente, respetando al ser humano y dándose cuenta de que el ser humano es el activo más importante porque es quien es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza, desarrollo, autonomía, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. En ese sentido, por ejemplo, creemos importante, aquí la mayor parte de nuestras leyes son leyes que son punitivas y hay que crear leyes de bienestar. Yo creo en aquella economía de bienestar. Recuerdo que Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, se dio cuenta, demostró que invirtiendo en la persona en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto al acceso a agua potable, demostró que una de las provincias más pobres de la India, que era Kerala, llegó a ser una de las provincias más desarrolladas y más ricas, pero que cuando hay crecimiento tiene que haber desarrollo, tiene que haber
distribución. Y entonces, en base a ese sentido, van a ser las leyes que vamos a proponer en el Congreso y también cuestionar muchas que no se han cuestionado, no han sido aprobadas, y muchas que han sido aprobadas pero que no son aplicables porque los fundamentos quizás de aplicación no se adaptan a la realidad social de la República Dominicana. Usted es médico y obviamente me hace pensar que como médico aspira a llegar al Congreso e incursionar sobre el área que tenga que ver con la salud humana. Pero le pregunto, en caso de que eso sea así, no necesariamente tiene que ser, pero yo le pregunto, ¿cómo enfrentar usted los problemas que usted debe conocer que existen aquí en torno a lo que es la salud humana, en torno a lo que son el sistema de salud, el funcionamiento de los seguros, la ARS y todo un mecanismo que coincide en el problema de la salud y que por alguna razón dentro de la ley existen y son majestuosos, bellísimos, pero en la práctica este país está cayéndose a pedazos en el área del manejo de la salud. Aquí hay abusos que se cometen diario, doctor, y no hay donde irse a quejar, donde un médico le da una cita a usted en una consulta privada, usted la paga, la prepaga, porque hay esa modalidad hoy día, y luego la suspenden, por ejemplo, por alguna razón lógica, algún evento, pero cuando se la reasignan, entonces tiene que volver a pagar porque ya se venció el periodo que se establece. Esto da risa, pero yo no estoy inventando, lo podemos decir con nombres y apellidos. Las citas de seguimiento que dan, ¿sabe? Pero todo eso no es más, eso no es un problema de culpa de los médicos en sí. Vamos a ver qué está pasando en el sistema de salud y qué llevaría Franklin al Congreso y cómo va a enfrentar una serie de injusticias que están manejándose contra los médicos por un lado y contra los usuarios de la salud. Muy buena pregunta, don Marcos. Ante todo, en el Congreso hay que generar cierto liderazgo. Primero, es decir, el conocimiento es un instrumento de poder y hay que colocar las bases, hay que hacer las bases. Por ejemplo, los mejores sistemas de salud, realmente yo puedo poner como ejemplo el sistema europeo, que es un sistema, una medicina sociabilizada, estructurada. Entonces, ¿qué pasa? Todo parte de un sistema donde el ser humano es el activo más importante. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hemos incorporado un modelo de salud a una realidad que es totalmente diferente. Es decir, la realidad de esos países centroeuropeos, tradicionalmente la persona produce bienes y servicios, genera riqueza. Aquí no, aquí tú tienes que crear primero una ley de ocupación y de ingresos, es decir, basado en el artículo 62, que es que considera el trabajo como un deber, un derecho, es una función social del Estado garantizar un trabajo digno y bien remunerado. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema de salud que ellos tienen es un sistema que es el ser humano, es decir, el paciente siempre está en manos de alguien. Puede ser el médico de familia, cuando son pacientes fuera de posibilidad terapéutica, están siempre dentro de un sistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el ser humano produce bienes y servicios, genera riqueza, entonces él mismo paga su salud. Entonces el Estado termina siendo mucho más pequeño porque entonces esos 137.000 millones que invertimos en salud, tradicionalmente quien lo aporta es el ser humano que tiene capacidad de productividad de bienes
y servicios. Entonces, hemos incorporado un modelo que no se adapta a nuestra sociedad. La mayor parte de nuestra población, tenemos una población con 83% está en condiciones de vulnerabilidad financiera. Son los hogares, son las personas quienes no tienen capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas. Entonces, por otro lado, por ejemplo, tenemos una población que un 23.2% de ellos están por debajo del límite de la pobreza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, el Estado tampoco cumple su papel de regulador y además las empresas aseguradoras, las AFP, las ARS tradicionalmente no son como aquellos países que tienen una función social, un compromiso social con el país. No, aquí la mayor parte son rentistas hacia un pueblo que realmente tiene una productividad que es pequeña. Entonces, lo primero es que el ser humano produzca bienes y servicios. Segundo, hay que crear una ley de desarrollo económico y de soberanía, es decir, tú tienes que proteger, defender, asistir sectores importantes de la productividad y acabar con los monopolios de tal manera de que otras empresas puedan formarse. Si nosotros tenemos aproximadamente 75 empresas por cada 1000 habitantes, si la llevamos a 150, el problema de la desocupación, el desempleo, la pobreza y la inseguridad ciudadana está resuelto. Entonces, el sistema de salud depende del ser humano. El Estado, que le quiero decir, aunque usted vea que indirectamente no se está, porque el problema que tenemos es de un Estado que no ejerce su papel como regulador del sistema y también una población que tiene una capacidad productiva realmente muy baja. Entonces, ¿por qué ellos te dan el lujo de tener un Estado más pequeño, más confiable, más eficiente? Por el hecho de que ellos se han ocupado primero del ser humano y entonces luego es el ser humano quien cubre la salud. Si tú esos 137.000 millones de pesos que invierte el Estado, aproximadamente un 2% de lo que es el Producto Bruto Interno, lo invierte educando, formando, capacitando, incorporando a las personas a una economía de mercado, luchando entonces en contra de la exclusión social, la marginalidad. Este país avanza, es simplemente ver las cosas de otra manera, no ver a la persona que está desempleado, no, está dejando de producir bienes y servicios, vamos a educarlo, capacitarlo, formarlo. El sistema educativo hay que transformarlo de tal manera que el norte de nosotros no sea simplemente la universidad, sino que sea en base a la necesidad del desarrollo del aparato productivo. Pero ese costo, doctor, eso que está muy bien, yo le voy a decir, no se necesita ningún estudio en lo absoluto cuando se tiene la voluntad de hacer cosas positivas. Yo le voy a poner un simple ejemplo. Y no rumores, sino cuestiones vividas que la puedo comprobar, así como le hablaba ahorita de la cita, etc. Conozco el caso de un medicamento que aquí cuesta 34,000 pesos en las farmacias. Sin embargo, ese medicamento que cuesta 34,000 pesos en la farmacia, yo pude importarlo por 118 euros. El mismo medicamento del mismo laboratorio, de la misma... O sea, si tuviéramos un mecanismo de defensa del ciudadano en el área de la salud, bastaba con que yo lleve esa factura y ese producto y diga, y la cotización de la farmacia que me está pidiendo 34,000 pesos y llevarlo allí, para que inmediatamente ese congreso supervisor que usted aspira a llegar tenga en sus manos ese tipo de situación. Y le pongo ese caso porque no es un caso, no hemos investigado otros detalles que podríamos copar esta mañana totalmente con ejemplos como eso. ¿Qué va a hacer Franklin de Jesús frente a esa situación que le pongo tan patética en este momento? Sí, realmente es un buen cuestionamiento. Recuerde que por ejemplo, países que funcionan es porque hay un apego estricto a la aplicación de la ley. Existe justicia. Si no hay un Estado que regule, o si muchos de nosotros nos convertimos en actores, parte de ese sistema corrupto perverso que realmente afecta a la población, no vamos a cambiar. Hay que
el momento exige de que se haga política de una manera decente, respetando el ser humano, que es el activo más importante. En este sentido, hay una corrupción que es sistémica, uno, y dos, la ley no se está cumpliendo. Si no hay un apego estricto a la ley, imagínense, es muy difícil. Ahora, ¿cómo se ejecuta dentro de países que han logrado un gran desarrollo? Es castigando. ¿Y cómo se castiga desde el punto de vista económico? Qué bien. Ahora, si algunos de nosotros como políticos nos convertimos en parte del propio sistema corrupto, justificando que no se puede en contra del sistema, es una cultura, es una cultura. Ahora, bien, cambiar esa cultura es difícil, pero no imposible. Es decir, lo único que usted deja es el camino de la huella que usted ha trazado. Bien. Doctor, tenemos que hacer una pausa y retornaremos con más con el doctor Franklin de Jesús, hablando sobre la satanización del orden legislativo y obviamente aprovechando su condición de médico, que hay demasiado cosas que hablar en esa área. Señor director.